Hola, muy buen día. A continuación, yo y mi equipo vamos a explicar lo que vienen siendo los JFET y los MOSFET como parte de nuestra evaluación en tercer parcial en la materia de electrónica analógica básica. Como introducción, me gustaría primero dejar lo que es el concepto de los FET, conocido en inglés como Field Effect Transistor, que su traducción viene siendo el transistor de efecto de campo. Es decir, transistores que conducen por un campo eléctrico parecido a un condensador. De otra forma, es un transistor que conduce o no conduce la corriente, en el que se utiliza un campo eléctrico, es decir, una tensión en este caso, para controlar su conducción. Hay distintas variedades de FET, pero nosotros vamos a ver los principales, que viene siendo el JFET, que es el transistor de efecto de campo de juntura-unión, que voy a explicar a continuación, y los MOSFET, que viene siendo el transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, que van a explicar mis compañeros a continuación después. Primero vamos a empezar lo que es la descripción, construcción y características de los JFET. Su nombre viene en inglés del Junction Field Effect Transistor y su traducción viene siendo el transistor de efecto de campo de la puerta de unión. En un transistor normal, el dispositivo es controlado principalmente por la corriente y ya con esta se necesita corriente para su polarización, mientras que los JFET, este es controlado por el voltaje. Así como en el transistor BJT teníamos los tres terminales, el emisor, la base y el colector, aquí tenemos igualmente tres terminales, la gate, que viene siendo la puerta, el drain, que viene siendo el drenador, y el source, que viene siendo la fuente. En el transistor JFET sirve para controlar una corriente que va a circular del drenador a la fuente, ID, y es similar al transistor bipolar que controlamos una corriente del emisor al colector. En el transistor JFET, la corriente entre el drenador y la fuente es controlada por medio de una tensión, y mientras que en el transistor bipolar este era controlada por otra corriente entre la base y el emisor del transistor bipolar. En la tensión aplicada entre la puerta, el electrodo central y la fuente controlará la conducción entre el drenador y la fuente al modular el ancho del canal para el que circulará. Aquí tenemos una gráfica que viene siendo la construcción de lo que viene siendo un JFET de canal N, que a continuación voy a explicar lo que viene siendo los del canal N y con los del canal P. Aquí, como se puede observar, tenemos lo que viene siendo el material tipo N conectado a la fuente, source, y el drenador, que viene siendo el drain. Y la puerta, que es la gate, está conectado a los semiconductores tipo P. Aquí tenemos la diferencia entre población entre JFET en el canal N y canal P. En el canal N, que viene siendo el más similar y el que vamos a estar refiriéndonos en la explicación de este, va a ser el que tenemos del lado izquierdo. El voltaje VDD tiene el terminal positivo hacia el terminal D, el drenaje, y el terminal negativo al terminal S, la fuente del transistor. Aquí se puede observar el sentido de flujo de la corriente ID en el gráfico. Aquí se puede ver cómo esta va a entrar. Y el voltaje VGG tiene el terminal positivo hacia el terminal S y el terminal negativo hacia la terminal G, en la compuerta. Aquí se puede observar el positivo en el source y el negativo en la gate. Y esto, caso contrario, en el transistor de canal P, que todo técnicamente está volteado, está al revés. El voltaje VD tiene el terminal negativo hacia el terminal D, el drenaje, y el terminal positivo al terminal S, de la fuente del transistor. Aquí se puede observar cómo el sentido viene siendo diferente al del canal N. Y el voltaje VG tiene el terminal negativo hacia el terminal S, así pueden observar, y el terminal positivo al terminal G. Aquí las condiciones de ambas es que la IG va a ser igual a 0. Simbología. Justo como he explicado anteriormente, aquí tenemos el canal N, que viene siendo la flechita que está apuntando hacia adentro, y canal P, que viene siendo la flechita que está apuntando hacia afuera, haciendo relación a cómo va a estar la corriente, como se puede ver. Y bueno, aquí en la figura se puede observar que la flecha apunta hacia adentro para el dispositivo de canal N para representar la dirección en la que corriente de la IG, la corriente de la gate, fluiría en la unión PN si estuviera polarizada en forma directa. Para el dispositivo de canal P, la única diferencia es que el símbolo va a ir, el símbolo es la dirección en la que apunta la flecha. La tensión aplicada entre la puerta, el electrodo central y la fuente controla la conducción. Y eso ya es lo que he explicado. La construcción y características de los JFET. En un JFET es un dispositivo que tiene tres terminales, como lo que ya expliqué, y siendo una de estas la que va a controlar el flujo de corriente entre las otras dos. El JFET de canal L parecerá como el dispositivo predominante, que viene siendo el más utilizado, justo como
la comparación que tenemos con los transistores BJT, en la que en el tipo de NPN viene siendo el más utilizado. Aquí la transformación básica se puede observar en la figura que tengo aquí. Como se puede observar, tenemos las partes que son el drenaje, la compuerta y la fuente. Y también tenemos la cuestión de los contactos ómnicos y la región de empobrecimiento, que voy a explicar ahorita. Como se puede observar, la mayor parte de la estructura, el material tipo N que forma el canal entre las capas difundidas en el material tipo P. El extremo superior del canal tipo N se conecta a mediante contacto ómnico, que son los que están aquí, a la terminal denominada como drenaje, mientras que el extremo inferior del mismo material se conecta al medio del contacto ómnico a la terminal llamada la fuente, source. Así que se puede observar la parte superior y la parte inferior que están conectados al semiconductor tipo N. Los dos materiales tipo P se encuentran conectadas juntas y al mismo tiempo hacia la terminal de compuerta, la gate, la que tenemos por acá. Y como podemos concluir es que, por tanto, esencialmente el drenaje y la fuente se conectan a los extremos del canal tipo N y la compuerta se conecta a las capas del material tipo P. Ahora voy a explicar la cuestión las aplicaciones más comunes, que viene siendo el amplificador, amplificadores de baja señal, ya que estos se usan en amplificadores de audio y radiofrecuencia debido a la alta impedancia de entrada y bajo ruido. También como amplificador de instrumentación, su alta impedancia de entrada es ideal para amplificar señales muy débiles sin cargar la fuente del señal. En conmutación y modulación tenemos como interruptores analógicos, ya que esos pueden servir como interruptores controlados por voltaje en aplicaciones donde se necesita conmutación rápida y eficiente. Y así como en moduladores de amplitud, se puede usar como circuitos de modulación para variar la amplitud de una señal de acuerdo con una señal de control. En control de voltaje y corriente tenemos reguladores de voltaje y limitadores de corriente. En algunos diseños de reguladores de voltaje, los JF pueden proporcionar una regulación precisa y estable, y en limitadores de corriente pueden actuar como limitadores en circuitos de protección y de seguridad. Aquí tenemos las ventajas y desventajas, ya que una de las ventajas es la alta impedancia que puede tener y la baja corriente de fuga, ya que tienen una corriente de fuga muy baja, y el bajo ruido a comparación con los transistores BJT, los cuales vienen siendo pues menos ruidosos, ¿no? Ideales para amplificación de pequeñas señales. Y en desventaja tenemos el rango de operación limitado, ya que los JF tienen una capacidad de manejo de corriente y voltaje limitado a comparación de otros transistores. Y la sensibilidad a la estática, ya que son sensibles a la electricidad estática, lo que puede hacer que se dañen de una manera muy fácil. Aquí también tenemos lo que son los fabricantes más comunes, como Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, y hay entre otros, pero aquí se pueden los principales. Y ejemplos de JF comunes, que vienen los dos, el 2N5457, el J201 y BF245. A continuación, mi compañero Isaí va a explicar los parámetros del JF. Eso es todo por mi parte. Gracias. Hola, soy Isaí Zamudio y yo les hablaré acerca de los parámetros del JFET. El JFET cuenta con los siguientes parámetros. Cuenta con 4 corrientes, IS, que es la corriente de la fuente, ID, que es la corriente de drenaje, IG, que es la corriente de compuerta, y IDSS, que es la corriente máxima del JFET. También cuenta con 2 fuentes, VGG, que es la fuente que va desde el source, o sea, desde S hasta la compuerta. También tenemos VDD, que va desde el drenaje hasta la fuente. Estas dos fuentes, la característica es que son variables y también una está polarizada en inversa, que es VGG, y otra está polarizada en directa. En caso de que tuviéramos un JFET de canal P, estas dos polarizaciones se invertirían. En el caso de la imagen, el JFET es de canal N. Y además tenemos entre G y S, o sea, entre compuerta y fuente, tenemos un voltaje que es VGS, que este voltaje va a ser muy importante, ya que después voy a explicar por qué. Y también tenemos VDS, que es el voltaje entre drenaje y fuente, que sería como el voltaje corriente de colector emisor en un BJT. Bueno, si miramos la imagen aquí
a la izquierda, la zona que está a un lado de los dos canales P es la región de empobrecimiento. Cuando BGS es igual a cero, esta zona es muy pequeña, por lo que deja pasar una corriente máxima del JFET. Pero al estar en inversa, si aumentamos el voltaje, esta región de empobrecimiento se va a ir haciendo más grande y va a ir dejando pasar menos corriente. Es por eso que se dice que el JFET se comporta como una resistencia. Aquí si miran la imagen tenemos una zona de empobrecimiento mayor arriba cuando son 1.5 volts y mientras va bajando el voltaje la zona de empobrecimiento se va haciendo más pequeña. También si se fijan en la corriente G, o sea la corriente de la compuerta es cero. Y también tenemos un voltaje DS de 2 que va a estar entre drenaje y fuente. Para que quede más claro, eso se puede ver a través de una curva característica del JFET, así como las curvas características del transistor BJT. Se pueden hacer varias gráficas para diferentes corrientes de D, que es la corriente de drenaje, que es similar al transistor BJT. A la corriente en D y la corriente en S van a ser iguales. Y como mencioné anteriormente, la corriente en G es 0 amperes. Bueno, ahora en realidad la corriente en G es muy pequeña, pero por conveniencia se dice que es 0. Aquí tenemos la curva de carga. Si nos damos cuenta, hacia arriba tenemos IDSS, que como mencioné anteriormente, esta es la corriente máxima que puede tener el JFET. Cada JFET puede tener una corriente máxima diferente. Y si nos damos cuenta, BGS en ese instante es igual a cero. Y conforme vamos reduciendo BGS, o sea, negativamente, vamos reduciendo la corriente de D. Y aquí también tenemos un valor importante que es BP, que es el voltaje de estrangulamiento. Y ese voltaje también es importante porque es el que ayuda también a controlar la corriente. Y si nos damos cuenta aquí, cuando VGS llega a 4 volts, en este caso, ya no hay corriente, o sea, la corriente de es cero. Es porque los JFET cuentan también con un voltaje, el cual, si se llega a este, ya el JFET no está como en corte y ya no deja pasar la corriente. Y este voltaje se le conoce como VJS off. Y cuando VGS llega a este voltaje, el JFET ya no conduce corriente. O sea, ID es 0, 0 amperes. Y recapitulando un poco, entonces cuando VGS es 0 volt, vamos a tener una corriente IDS máxima y un voltaje DS, que va a ser BP, o sea, voltaje de estimulamiento. Y para valores GS que estén bajos de cero, o sea, de 0 volts, pero arriba de voltaje del voltaje off, la corriente ID va a oscilar entre esos valores. Y cuando tengamos un voltaje a GS que sea el igual al voltaje off, no, vamos a tener ID cero, o sea, no va a conducir corriente. Y para que quede un poco más claro, aquí tenemos un circuito básico que, similar al transistor BJT, vamos a tener, aquí lo importante es que vamos a tener IG, que va a ser 0 amperes, y BGS
pues va a ser igual a la fuente BB que tengamos. O sea, esos dos valores ya los vamos a conocer desde que empecemos con el problema. Similar al transistor que con BBB, con BBE, que son 0.7, que eso es un valor predeterminado que ya conocemos. Y aquí arriba también tenemos las relaciones, que ID va a ser igual a IS, y G igual a 0, va a ser amperes. Y acá arriba tenemos la fórmula para obtener ID, que es corriente máxima por 1 menos el voltaje en GS sobre el voltaje de empobrecimiento, y todo esto al cuadrado. Aquí tenemos más fórmulas. Aquí nos damos cuenta, ¿no?, en las relaciones de BG, para BG es igual a 0, aquí lo que ya mencioné. Para BG es igual a BP, o sea, a voltaje de estrangulamiento 0 amperes. Y acá abajo tenemos la fórmula que ya mencioné para sacar ID. Para sacar BGS, en caso de que no lo tengamos, pues aquí se despejó la fórmula. La potencia, voltaje de S por corriente D, y RD. Y aquí tenemos nuestro circuito. Nos pide los siguientes valores: BGSQ, IDQ, BDS, BD, BG y BS. Y tenemos un transistor JFET de, de canal N. Aquí nos dice que la máxima son de 10 miliamperes. Tenemos un voltaje aquí un voltaje P igual a menos 8 volts. Y aquí nuestro voltaje BBB va a ser 16. Tenemos una resistencia aquí de 2 kilo ohms. Acá nuestro voltaje GG va a ser a menos 2 volts. Hay que recordar que están polarizado inversamente. Y tenemos una resistencia aquí. Y la resolución del problema, pues aquí tenemos, como ya conocemos, el voltaje GG, que va a ser menos 2 volts por la polarización en inversa. Y como tenemos en G 0 amperes, pues el voltaje GS también va a ser menos 2 volts. Aquí utilizamos la fórmula para sacar IB. Entonces sustituimos el voltaje máximo, que son los 10 miliamperes, por 1, los 2 volts BGS, sobre el voltaje P de los menos 8 volts al cuadrado, y obtenemos los 5.625 miliamperes. Y para obtener el voltaje DS, aquí lo que hicimos es restar el voltaje de D, o sea, los 16 volts, menos el voltaje que se queda en la resistencia de 2 kilo ohms. Y para saber eso, son 16 volts menos la corriente D, la cual sacamos que era 5.625 miliamperes, por la resistencia que conocemos, 2 kilo ohms, y obtenemos 4.75 volts. En este caso, el voltaje de, pues, va a ser el mismo a los 4.75 volts. El voltaje que es igual va a ser los menos 2 volts. Y el voltaje en ese son 0 volts. Y aquí hicimos una simulación de sacó beta, que es corriente máxima sobre el voltaje de AP al cuadrado. Y a ese valor se puso en multisim y se hizo la simulación. Y los valores obtenidos simulados, pues fueron muy cercanos a los calculados. Y pues eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Miguel. A continuación. Buen día, soy Miguel Ángel y yo voy a hablar sobre el MOSFET y la construcción y sus características. Para empezar, ¿qué es un transistor MOSFET? Es un transistor
Este transistor es un componente eléctrico que se encarga de regular la salida de voltaje a partir de una tensión de entrada dada. En el mundo de la electrónica son ampliamente conocidos los transistores BJT, que sirven para regular la señal de salida en corriente, mientras que los MOSFET regulan la señal de salida en voltaje. El funcionamiento es básicamente el mismo, solo que en uno regulan una corriente y los otros regulan un voltaje. En este caso, el del voltaje pues, sería el del MOSFET. ¿En dónde se encuentran? Por lo general, estos MOSFET se encuentran en CPUs, en tarjetas gráficas, fuentes de alimentación y en placas base. Para las personas que tienen una PC de escritorio lo pueden mirar fácilmente en una de las placas que se insertan los componentes que se llaman motherboards. Ahí se pueden ver claramente los MOSFETs que es como mencioné anteriormente, se encargan de controlar el voltaje para ciertos componentes. Y en las tarjetas gráficas regulan los voltajes que en este caso serían para poder alimentar tanto el procesador integrado que tienen y sus ventiladores, ya que estos requieren un cierto voltaje mínimo para que empiecen a funcionar. ¿Qué significa un MOSFET? Sus siglas vienen de las palabras Metal Oxide Semiconductor Field Effects Transistor, que en español significa el transistor de efecto de campo magnético óxido semiconductor. Su composición. El transistor MOSFET está compuesto por tres piezas específicas que son las fuentes, las puertas y los drenadores. Si se alcanza a ver el mouse, se puede claramente que su fuente siempre va a ser su parte que se caracteriza por la letra DS, la puerta por la letra G y el drenador con la letra D. Según sus características aquí, ya sea por canal N o en canal P, su drenador y su fuente van a depender de su posición. Como se puede ver aquí en la imagen, un MOSFET de canal N, el drenador se encuentra en la parte superior y la fuente en la parte inferior, mientras que en los de canal P se encuentran invertidos. Pero lo que sería la puerta siempre debe estar colocado en la misma posición. Las puertas cierran y abren el paso de tensión a los otros dos extremos. La fuente es donde internamente está conectado el sustrato. El drenador es el otro terminal por donde fluye la tensión, donde se crea una corriente positiva con relación a la perspectiva. No, con la relación a la relación percibida en la fuente. Los transistores MOSFET se dividen en dos tipos fundamentales dependiendo de cómo se hayan realizado el dopaje, que es como mencioné ahorita, que cada uno está caracterizado de diferentes formas, ya sea por su drenador y por su fuente. Existen los tipo NMOS, que son sustratos de tipo P y disfunciones de tipo N, y los tipos PMOS, sustratos de tipo N y disfunciones de tipo P. Las áreas de disfunción se denominan fuentes y drenadores y el conductor entre ellos siempre es la puerta. Por eso la puerta siempre está fija, mientras que la fuente y el drenador se encuentran en ciertas posiciones. Aquí el nombre es NMOS o PMOS. Se utiliza para no tener que llamar completamente a MOSFET canal N o MOSFET canal P. Simplemente se puede omitir colocando primero la letra inicial del tipo de canal que es, para tener que abreviarlo y no tener que repetir mucho la palabra canal. Los tipo NMOS, que son los de canal N, es un MOSFET de canal N, se encuentra cuando aplicas un voltaje positivo en la terminal de la compuerta. El voltaje será mayor que el del suministro de tensión positivo en la terminal del drenador, mientras que la resistencia entre el extremo positivo y el drenador limitan la corriente para este tipo de MOSFET. El terminal surtidor deberá conectarse a la tierra y el símbolo esquemático para el mismo tendrá una flecha apuntando hacia la compuerta del dispositivo. Y los tipo PMOS o tipo canal P. Para activar un MOSFET de canal P en adelante se aplica una tensión negativa en la compuerta. Este voltaje es negativo con respecto a tierra. En un circuito se conecta la terminal del canal T
del canal surtidor del MOSFET tipo P a una fuente de tensión positiva y al drenador una resistencia conectada a tierra. Además, la resistencia limitará la corriente que fluye a través del transistor. El diagrama del circuito para un MOSFET del canal P tiene una flecha apuntando hacia la parte exterior de la compuerta. Como se puede observar aquí, tengo como ejemplo los dos tipos de MOSFET, tanto para canal N como para canal P. Y se puede observar tanto como en la diapositiva anterior, que es esta, su composición, que es diferente. Los N se encuentran pues con disfunciones de tipo N, que serían en sus drenadores y en sus fuentes, que es donde estarían conectados. Mientras que en los tipo P se invierte. Están los tipo P en la salida y en los drenadores. Digo, en las fuentes y en los drenadores. Y puede estar separado por el componente que es el inverso. En este caso, en el tipo N, lo separa la P, y en el tipo P lo separa la N. Y su simbología también cambia, como se ve aquí abajo. Sus pines son distintos. Como sería el primer pin, sería el gate. El segundo pin sería el drain y el tercero es el source. En este caso, pues el pin de G, pues es en este caso, pues su simbología va a estar cambiando, y por lo general tienen un tipo de diodo que ayuda a regular el voltaje. ¿Cómo funcionan los MOSFET? Está hecho oxidado a sustratos de silicio. Funcionan cambiando el ancho de canal a través del cual las portadores de carga, que son los electrones en el canal N, y los huecos para el canal P, se mueven desde la fuente, que son los source, hasta el drenaje, que sería el drain. La terminal de la puerta gate, que se llama gate, está aislado, cuyo voltaje regula la conductividad del dispositivo. Según el modo de funcionamiento de los MOSFETs, se pueden dividir en dos tipos, o en dos categorías, que también se les puede llamar, que sería el modo de saturación o el modo de agotamiento. Ahorita mencioné que se encontraba en motherboards, que serían las placas base de una computadora, los cuales serían estos que se encuentran aquí. Aquí, pues, obviamente, sus patas o sus pines no se alcanzan a apreciar bien, porque como hacer un espacio muy reducido, se ocupa recortar el espacio, pero se puede ver que en esta sección está recortadas las patitas y están con microsoldadura. ¿Cómo funciona el modo de saturación? En este modo no hay una conducción a voltaje cero, lo que significa que está cerrado por defecto o en off, y que no hay un canal. En cuanto al voltaje de la puerta aumenta más que el voltaje de la fuente, los portadores de carga, que son unos pequeños orificios, se desplazan dejando atrás los electrones, y por lo tanto se establece un canal más ancho. El voltaje de la puerta es directamente proporcional a la corriente, y eso significa que al aumentar el voltaje de la puerta, la corriente aumentará y viceversa. Mientras que el modo de agotamiento, en este tipo, el canal ya está configurado y es obvio que las conducciones ocurren incluso a voltaje cero y están abiertos o encendidos por defecto. En constante con el tipo de saturación, aquí el canal está desprovisto a los portadores de carga para reducir el ancho del canal. El voltaje de la puerta es inversamente proporcional. Ahora, si el voltaje baja, su corriente también va a bajar, y pues sería todo. Sus características más importantes son su estructura de puerta aislada. En este caso, los MOSFET tienen una estructura de la puerta aislada que consiste en una capa de óxido de silicio entre las puertas y el canal semiconductor. Esto proporciona un alto nivel de aislamiento eléctrico y reduce las corrientes de fuga, lo que mejora la eficiencia y confiabilidad del dispositivo. Para explicar esto, si me regreso un poco a esta figura, se puede ver que los diagramas o su simbología se mira que están todos conectados directamente, pero lo que sería el gate tiene una pequeña separación. En esta separación, por lo general, son unas pequeñas placas que no se alcanzan a ver, que aíslan, por así, el voltaje. Para el momento de tener que transferir el voltaje o tener que manejarlo,
sea una forma más pura y para que el dopaje sea todavía un poco más fácil. Que eso es lo que permite un aislamiento para que no haya una interrupción entre ellos y que no cometan ningún tipo de tantas impurificaciones. Su modo de operación, los MOSFETs pueden operar en modo en corte, que sería cuando están apagados, o el modo de saturación, que es cuando están encendidos. Funcionan un poco igual como si fuera un interruptor como se miró en temas pasados con los transistores, ya que pues estos son un tipo de transistor más avanzados. Y esto permite controlar la presión de la corriente que fluye a través del dispositivo en diferentes condiciones de operación. Otra característica es el control de corriente. La corriente a través del MOSFET se controla ampliando el voltaje a la puerta del transistor. Este voltaje modifica la resistencia del canal semiconductor, lo que a su vez regula corriente que fluye a través del dispositivo. Baja potencia de entrada. Los MOSFETs tienen una alta impedancia de entrada, lo que significa que consumen muy poca corriente cuando están en el modo de reposo. Esto los hace ideales para aplicaciones de baja potencia y ahorro energético. A alta velocidad de conmutación, los MOSFETs pueden encenderse y apagarse rápidamente, lo que hace adecuados para aplicaciones de alta frecuencia y conmutación rápida. Como mencioné anteriormente, para que trabajen así de rápido, se debe a que lo ayuda una estructura de la puerta aislada, ya que esto ayuda a que sea más eficiente, pero con sus pequeñas ventajas, pero en este caso su reacción es todavía más rápida. Baja resistencia en estado ON. Cuando el MOSFET está completamente activado, el modo de saturación tiene una baja resistencia entre el drenador y la fuente, lo que minimiza las pérdidas de energía y el calentamiento del dispositivo. Y amplio rango de voltaje y corrientes, pues están disponibles en una alta gama de voltajes y corrientes, lo que lo hace versátiles para su uso diferentes en tipos de circuitos y aplicaciones. Otros datos importantes sería su alta velocidad de comunicación, lo que pueden encargarse lo que hace que un MOSFET se pueda encender y apagar rápidamente, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren comunicación rápida como circuitos de alta frecuencia. En este caso, su velocidad es muy importante, ya que pues esto permite controlar varias cosas. Mencioné que pueden trabajar en tarjetas gráficas. Lo que su alta velocidad permite es una de sus ventajas, es que cuando esa tarjeta gráfica se empieza a calentar por el uso, para mantener una buena disipación, lo que hace es que el MOSFET puede reaccionar de diferentes maneras. O bien la tarjeta tiene sus ventiladores encendidos desde un primer instante, pero hay otras que no trabajan así. Hay otras que pueden tener más de 2 ventiladores o un ventilador, los cuales cuando la tarjeta gráfica no está trabajando arduamente o no está en estado de estrés, sus ventiladores están apagados, pero cuando empiezan a trabajar en un programa pesado, pues para poder solucionar este problema se tienen que encender de una manera rápida, ya que sería contraproducente que los ventiladores no prendan al instante y tengan que prender muy lentamente. Otro dato sería su baja resistencia en estado ON. Cuando están completamente desactivados, los MOSFET tienen una baja resistencia entre el drenador y la fuente, lo que minimiza las pérdidas de energía y el calentamiento del dispositivo. Esto ayuda a que todo el voltaje que esté manejando pase directamente y no haya ninguna pérdida, como dice aquí. Y prácticamente todo el voltaje que esté mandando llegue completo sin ninguna pérdida muy significante. A lo mucho podría perder 0.1 volt, que es casi nada, pero puede llegar a perder todavía menos. Y su baja corriente en fuga es que los MOSFETs tienen una baja corriente de fuga cuando están en el modo de reposo, lo que se hace eficientes en términos de consumos de energía. A continuación, mi compañero Sergio hablará sobre la polarización de corte y de saturación. Por mi parte, gracias. Hola, yo soy Sergio Vargas y voy a hablar sobre la polarización de MOSFET en su estado de corte y saturación.
Para comenzar vamos a hablar sobre la polarización de MOSFET. Ya sabemos que la polarización es el proceso de aplicar una tensión al transistor para hacerlo funcionar correctamente. En este caso existen dos tipos de polarización principales, siendo estos la de fuente común y la de puerta común. La polarización de fuente común se distingue ya que la fuente de MOSFET es la que se conecta directamente a la tierra y el voltaje de entrada se aplica en la puerta. Aquí podemos ver que esta sería la fuente conectada a tierra y acá el voltaje de entrada va directamente a la puerta de MOSFET. Este tipo de configuración se utiliza cuando se planea usarlo como un interruptor, aunque también se puede utilizar como un amplificador, pero no es muy común. De otro lado tenemos la polarización de puerta común, que conecta su puerta de MOSFET directamente a tierra. Aquí está la puerta a tierra y conecta la tensión de entrada, que es esta, a la fuente directamente, que sería aquí. Esta configuración es utilizada debido a su amplificación, ya que nos permite el flujo de corriente desde la entrada del drenador a la fuente en proporción al voltaje de entrada, permitiéndonos tener un buen control en su modalidad de amplificación. También se puede usar en menor medida como interruptor, pero para ello ya tenemos la polarización de fuente común. Otra forma de clasificar los MOSFET sería debido a si es un MOSFET de enriquecimiento o de empobrecimiento. El MOSFET de enriquecimiento se basa en el principio de funcionamiento en la creación de un canal de conducción entre el drenador y el surtidor por aplicar la tensión a la compuerta. Esta tensión aplicada genera incremento de conductividad eléctrica al aumentar los portadores de carga en el canal, por eso su nombre de enriquecimiento. Como podemos ver aquí en la izquierda tenemos dos gráficas, siendo la gráfica de arriba la del canal N y la gráfica de abajo la del canal P. Aquí podemos ver cómo funciona el MOSFET de enriquecimiento, aumentando el voltaje y su corriente conforme avance. Aquí podemos ver que va de 0 a más positivo y acá en el canal P de 0 a más negativo. De otro lado tenemos los MOSFET de empobrecimiento, los cuales se diferencian en que poseen un canal conductor en reposo y este aplicar la tensión desaparece. Esto provoca la disminución de los portadores de carga y con ello la disminución de la conductividad o su empobrecimiento. De igual forma tenemos las dos gráficas de operación, la del canal N aquí arriba y la del canal P aquí abajo, y podemos ver que esta va a ir, a diferencia del enriquecimiento, bajando, yendo de más positivo hasta 0, y acá de más negativo igual va subiendo hasta 0. Ahora sí, las regiones de operación de un MOSFET se dividen principalmente en tres regiones, siendo la región de corte, la región óhmica y la región de saturación. Para esta explicación vamos a utilizar el MOSFET transistor N de enriquecimiento, y aquí está su gráfica de operación, la cual ahorita vamos a explicar detalladamente. Primero vamos a hablar de la región de corte. En esta región el transistor equivaldría a un circuito abierto entre las terminales drenador-surtidor. Siguiendo esta explicación, se puede decir que el transistor se encuentra apagado cuando se encuentra en la modalidad de corte. Para poder conocer esto, tenemos una condición, la cual dice que VGS debe ser igual o menor a IVT, que es el voltaje umbral. Por el otro lado, tenemos la región óhmica. Dentro de la región óhmica, el transistor se puede decir que equivale a una resistencia variable conectada de igual forma entre el drenador y surtidor. El valor del transistor en esta zona varía dependiendo de la tensión entre la puerta y el surtidor y el voltaje GS. En ese caso tenemos dos condiciones, siendo VGS mayor a VT y VDS menor a la diferencia entre VGS y VT. Por último tenemos la región de saturación. En esta región el transistor equivale a un generador de corriente continua, conocido como ID. Para ello el MOSFET debe entrar a una zona de funcionamiento
por lo que IBDS debe superar un valor fijo denominado tensión de saturación. En esta región tenemos, de igual forma que en la región ómica, dos condiciones, siendo la primera una condición similar, BGS mayor a BT, pero nuestra segunda condición cambia siendo BDS mayor a BGS menos BT. A continuación vamos a explicar estas condiciones en la gráfica. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra gráfica de funcionamiento. En la parte vertical tenemos a ID y en el eje horizontal tenemos a IBDS. Cuando nuestro MOSFET está en la región de corte, la línea de funcionamiento sería la línea horizontal, es decir, la misma línea de IBDS. Cuando estamos en la región ómica, nuestra línea de funcionamiento sería una línea exponencial que partiría desde el 0 hasta esta línea punteada que representa la diferencia de IBGS menos IBT, que como aquí dice la condición que mencionamos, debe ser menor a IBDS. Y en cambio la saturación, que su condición es que IBDS sea mayor, a partir de que la región ómica llega a esta línea, pasa a ser la región de saturación, la cual es una línea horizontal. Unas cosas a considerar cuando vamos a priorizar nuestro MOSFET son la región de ruptura y los límites que esto tiene. La región de ruptura es una zona que debemos evitar a toda costa debido a que esta ocasiona que el MOSFET comience a perder sus propiedades semiconductoras e incluso romper la unión semiconductora en la terminal del drenador. Una vez rota esta unión semiconductora, nuestro transistor MOSFET deja de funcionar y ya no se es útil de ninguna forma. Para ello, tenemos los límites que nos provee el proveedor en las hojas de datos. Los límites más importantes a tener en cuenta en la polarización son los del voltaje máximo de tensión entre puerto y surtidor y entre drenador y surtidor, los cuales no se deben superar por ningún motivo. Otra condición que no se debe superar consideración es el límite de corriente en el drenador, y pues serían estas tres los parámetros a tener en cuenta para no llegar a la región de ruptura. Y como podemos ver aquí en la gráfica, la región de ruptura sería esta línea punteada, que es cuando termina la región de saturación máxima, que sería la de aquí arriba, comienza la región de ruptura. A continuación les voy a enseñar los pasos para resolver un circuito básico, el cual consiste en un transistor conectado a dos fuentes de voltaje con una resistencia. Ok, nuestro programa dice: encuentra el BDS y la ID del siguiente circuito con un transistor MOSFET con canal N de enriquecimiento. Considera que BT es igual a 1 volt, BT siendo el voltaje umbral, que es el valor mínimo para el funcionamiento, y acá es igual a 0.1 mA sobre V al cuadrado, acá siendo la transconductancia, que es la relación entre el voltaje de entrada y corriente de salida del dispositivo. Tenemos también el V1, que son 3 volts, que ya tenemos acá en el circuito, el V2 que de 10 volts, que acá también está, y la resistencia de kiloohms, que ya tenemos aquí agregada también. Lo primero a realizar son las referencias. Tenemos que ver qué nos pide el programa, que son IBDS y AID, y agregarlos aquí en sus respectivos lugares. Aquí tenemos ya puesto IBDS y acá ya tenemos también puesto AID. Otro valor importante para poder realizar este programa va a ser el BGS, que ya tenemos aquí puesto también. Lo primero que podemos hacer, nuestro segundo paso ya después de haber puesto las referencias, es obtener el valor de voltaje GS. Como podemos ver en nuestro circuito, se puede decir que está constituido por dos mallas, siendo esta la malla 1 y acá la malla 2. Podemos obtener el valor de BGS utilizando Kirchhoff en la malla 1 que mencionamos, que sería esta, dándonos la ecuación B1 es igual a BGS, la cual podemos sustituir a BGS es igual a 3 volts. Aquí ya anotamos el valor de BGS igual a 3 volts
Y nuestro siguiente paso sería ver el estado del transistor. Como ya mencionamos anteriormente, el transistor se divide en 3 estados: corte, saturación y ómica. La condición que vamos a revisar primero es si el VGS es mayor o menor a IVT. Nuestra VGS que obtuvimos fue de 3 volts y el programa nos indica que AVT es de 1 volt. Aquí tenemos la condición puesta porque 3 volts es mayor a 1 volt, siendo entonces cumpliendo la condición de VGS mayor a VT de la saturación y el estado óhmico. En esta parte, debido a que estas dos comparten la misma condición, se debe de escoger una de las dos. No importa cuál se escoja, al final se va a comparar con la segunda condición que habíamos visto para ver si efectivamente le atinamos a la zona, al estado del transistor, o si vamos a tener que hacer otra fórmula para ver si el otro es el estado correcto. En este caso, pues vamos a agarrar el estado de saturación, debido a que es el estado más común de trabajo en el MOSFET. Ok, ya escogido nuestro estado de saturación, pasamos a calcular la ID. Y la ID en el estado de saturación se calcula con la fórmula ID es igual a K entre 2 multiplicado por el voltaje GS menos el VT al cuadrado. Cambiando los datos de aquí que ya tenemos, nos da la fórmula de 0.1 mA sobre volts al cuadrado entre 2 por 3 volts menos 1 volt al cuadrado, lo cual se pasa a 50 microamperes sobre volts al cuadrado por 4 volts al cuadrado, el cual nos da un resultado de 0.2 miliamperes en la corriente D. Ya con este dato podemos pasar a calcular el voltaje DS utilizando de igual forma que en el VGS el Kirchhoff en la malla número 2. Esta malla nos daría la ecuación de VDS es igual a 10 volts menos el voltaje de R1. Pero como no conocemos el voltaje de R1, vamos a tener que usar la fórmula de Ohm, la cual nos indica que el voltaje es igual a resistencia por la corriente. En este caso, efectivamente, tenemos la resistencia de 50 kiloohms y tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, que sería igual a la corriente D. Ya obtenido esto, tenemos que el VDS va a ser igual a 10 volts menos 5 kiloohms por 0.2 miliamperes, lo cual nos da un resultado de 9 volts. Ya anotados aquí en nuestro circuito, notamos que los VDS nos da 9 volts y nuestra ID nos da 0.2 miliamperes, y hacemos la comprobación que había mencionado en un inicio para comprobar si es saturación u óhmica. Aquí se usa la condición de si VDS es mayor o menor a VGS menos VT. En este caso tuvimos una VDS de 9 volts y tenemos un VGS menos VT de 3 volts menos 1 volt, es decir, 2 volts. En este caso, 9 volts efectivamente es mayor a 2 volts, pero que se cumple la condición de saturación. En caso de que nuestro VDS hubiera sido menor, cumpliendo la condición del estado óhmico, hubiéramos tenido que devolvernos a la fórmula de corriente y utilizar esta fórmula de abajo, que dice que ID en el estado óhmico es igual a K por VGS menos VT por VDS menos VDS al cuadrado entre 2. Aquí tenemos nuestro circuito con los datos obtenidos y utilizamos aquí un simulador para obtener los datos, el cual nos da efectivamente que tuvimos los datos correctos, siendo el VGS 3 volts en ambos lados y ID de 0.2 miliamperes, 0.201 miliamperes, bastante similar, y a VDS de 9 volts, 8.996 watts, igual muy similares, porque podemos concluir que nuestro circuito estuvo hecho correctamente. Para concluir esta presentación, podemos decir que el conocer más sobre los distintos tipos de transistores siempre nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos en el área. Además, esto nos da mayores alternativas en el uso de componentes para la realización, implementación y diseño de un circuito eléctrico.
Cada tipo de transistor, ya sean los transistores BGT, los transistores JFET, los transistores MOSFET, cuentan con características y propiedades únicas que los hacen mejores para ciertas aplicaciones, ya sea en su uso como amplificadores, conmutadores o sistemas de control. Pero que conocer más sobre estos transistores nos va a permitir realizar circuitos cada vez más eficientes. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias.